Empezamos. Bueno. No sé si se ven las cosas. Esperen que tengo que poner. A ver, déjenme empezar desde el principio porque no estoy seguro. Eso, está bien. Esta es la correcta. Volvemos a las transparencias. Muy bien. Entonces, vamos ahora a plantear lo mismo, resolver un sistema, pero desde un punto de vista del método de puntos fijos. Que Newton es un caso particular del método de puntos fijos, ¿no? El método de puntos fijos era transformar una ecuación f de x igual a 0 en f de x igual a x, ahora esto es vectorial, o sea, son muchas componentes, y lo que queremos es, una vez que tenemos ese problema equivalente, de alguna forma, y vimos que hay más de una, pero una vez hecho de eso, de alguna forma, lo que tratamos de ver son condiciones para que converja. ¿Está bien? Y la condición es la misma que antes, cambiando módulo por norma. La idea es que si las imágenes de la phi, de dos puntos diferentes, están a distancia menor que la distancia de los puntos originales, con una tasa fija, gamma es un número fijo menor que 1, entonces valen las mismas condiciones que en el caso anterior. Ahí vamos a tener convergencia, la fórmula que teníamos para distancia entre la solución, esto iba a tener un único punto fijo, ese único punto fijo se iba a alcanzar haciendo recurrencias desde cualquier punto x0 inicial, construíamos la sucesión x1 igual a phi de x0, x2 igual a phi de x1, etcétera, etcétera, y vamos a llegar al único punto fijo que tiene este problema bajo estas condiciones, ¿no? Cuando la phi es una contracción, que lo habíamos llamado, eso va a dar lugar a acercarme a un único punto fijo, y además teníamos una fórmula para distancia que en ese momento creo que tenía módulos, no sé dónde la teníamos esa fórmula, creo que por acá, esta fórmula, lo único que hay que cambiar es módulo por norma, porque estamos en el caso vectorial. Bueno, volvamos. Un caso particular de interés, digamos, no quiere decir que esos sean nuestros problemas, pero un caso particular donde el método de punto fijo es muy usado, es en el caso de un problema lineal. ¿Sí? Supongamos que tenemos que resolver phi de x igual a x con la phi igual a ax más b, una matriz cualquiera, ¿no? A es una matriz, b es un vector fijo, y yo estoy tratando de resolver ese sistema lineal. Bueno, una pregunta bastante razonable es, ¿por qué vas a querer resolver un sistema lineal con un método de punto fijo si lo podés resolver algebraicamente con Gauss-Jordan, despejando y reemplazando? Justamente, de todos los problemas de ecuaciones que uno puede plantear, el sistema lineal es el que sabe que siempre puede encontrar solución. No tendría sentido hacer esto. Bueno, no tiene sentido desde el punto de vista teórico, pero sí tiene sentido desde el punto de vista numérico. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque resolver un sistema de ecuaciones, si bien es sistemático, y uno dice, a mí dame un sistema de ecuaciones de n ecuaciones con n incógnitas y te lo resuelvo. Sistemáticamente despejo de la primera ecuación una de las variables, reemplazo en la segunda, y así voy trabajando, y eso es Gauss-Jordan. Y llego a la solución y no tengo ningún problema. Bueno, el asunto con todos estos problemas numéricos es qué esfuerzo computacional requiere, cuál es el costo computacional de hacer esto. Entonces, cuando uno está en un sistema de 2×2, de 3×3, da lo mismo, usar cualquier método, todo va a andar bien. Pero el asunto es cuando las cosas se complican porque tengo muchas ecuaciones. Bueno, el método de punto fijo aplicado a un sistema lineal tiene que ver con eso, con que puede ser más barato encontrar una solución aproximada de esta forma, ¿sí?, que resolverlo por Gauss-Jordan. Uno puede decir, bueno, pero con Gauss-Jordan uno encuentra la solución exacta y acá estás encontrando una solución aproximada. Más o menos. ¿Por qué más o menos? Esperen un minuto, por favor, que... me aíslo un poco más de los ruidos de la casa.
¿Por qué uno puede decir que también la solución con Gauss-Jordan es aproximada? Por los errores numéricos. Uno siempre va a hace muchas cuentas, los errores que uno puede decir, bueno, son muy chicos, son del orden de 10 a la menos 16, tengo 15 dígitos correctos, ¿qué me importa? Bueno, eso es cuando hago una operación, una multiplicación. Pero si hago miles de multiplicaciones, esos errores se van propagando y puede ser que el resultado final sea muy malo. Pero hay una razón más poderosa para querer usar método de punto fijo en vez de Gauss-Jordan, para Gauss-Jordan o cualquier sistema de eliminación, ¿no? Que es el siguiente. La cantidad de operaciones. ¿Sí? Cuando más o menos uno tiene que hacer un sistema, resolver un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, tiene que hacer del orden de n al cubo operaciones de multiplicación, suma, resta, división, etc. Es decir, para resolver un sistema de 100% tiene que hacer del orden de 1.000.000 de operaciones. Acá, si la convergencia fuese rápida, por ejemplo, si este gamma fuese bastante menor que 1, uno puede obtener una muy buena aproximación con muy pocos pasos y con muy pocas operaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces en la práctica, si bien uno tiene una matriz de 100%, muchos de esos valores son cero. ¿Está bien? Entonces, cuando uno hace eliminación gaussiana, no aprovecha que muchos de los números que aparecen en la matriz A son cero. Pero sí los puede aprovechar cuando hace un método de punto fijo. ¿Está bien? No quiero entrar muy profundo en eso porque forma parte, digamos, ya de resolver sistemas. Acá simplemente lo quiero ver como una aplicación posible. Bueno, esta condición, bueno, primero una observación sobre esta condición. Cuando uno habla de distancia entre números reales, habla de módulo, módulo de la diferencia. ¿Está bien? Es la forma de medir la distancia entre dos números. Ahora, cuando yo quiero resolver, quiero determinar la distancia entre dos vectores, puedo usar la norma usual, la norma euclidia, o puedo usar otras normas. Puedo usar la norma máximo de las diferencias, suma de las diferencias en módulo, un montón de otras alternativas para calcular la distancia entre dos elementos de Rn. Con lo cual, acá hay una cierta ambigüedad en esta fórmula A por X en norma menor o igual que gamma por norma de X, que es, ¿qué norma estamos usando? Bueno, la respuesta a este problema es alguna, la que me convenga. Cualquiera que cumpla con esto me sirve. ¿Está bien? Entonces, no está claro esto en qué norma lo estoy considerando. En cualquiera en donde esto sea cierto. Lo mismo que acá arriba. ¿En qué norma necesito que sea cierto esto? En alguna. ¿Está bien? En cualquiera que sea me va a servir. Ok, entonces cuando uno tiene esto, lo que puede ver es que para que haya alguna norma en donde se verifique esto para una matriz, que la matriz A por el vector X en norma sea menor o igual que un número menor que 1 por la norma del vector original, eso es equivalente a ver que los autovalores, todos en módulo, son menores que 1. ¿Está bien? Entonces hay un criterio muy sencillo. Acá hay una cierta ambigüedad. Es para alguna norma. ¿Cuál? Y no sé, la que vos quieras. Bueno, ¿y cómo sé si esto se verifica para alguna norma? Bueno, una condición equivalente es que lo que se llama el radio espectral, es el nombre que recibe, el máximo de los autovalores en módulo, esto sea menor que 1. Cuando pasa eso, entonces se verifica esto y por lo tanto esta phi lineal, como la estamos definiendo acá, pasa a ser una aplicación convergente, una contracción y por lo tanto tiene un único punto fijo. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación de eso. Bueno, en general la condición de convergencia para el caso general, para decir cómo verifico esto, que se da que la phi sea una contracción, bueno, que la phi sea una contracción se puede ver si la matriz de derivadas parciales en todos los puntos x
cumple que multiplicado por un vector u en norma es menor o igual que gamma por u, por la norma de u. Fíjense lo complicado que es mirar esto. Antes nosotros mirábamos que el máximo de la derivada de la función phi en una variable fuese en módulo menor que 1, que es la versión escalar de eso, pero es mucho más fácil. Yo tengo que fijarme que una función en módulo sea menor que 1, que su máximo sea menor que gamma, y ahí ya está. Eso pasa a ser cierto, que es una contracción. Acá tengo que mirar la matriz de derivadas parciales en todos los puntos, multiplicado por un vector cualquiera, u, en norma tiene que ser menor o igual que gamma por la norma de u. Eso para cualquier vector u de Rn. Es muy difícil de verificar esto, y este criterio que vimos acá para matrices, para el caso particular de que phi sea una función lineal, no lo puedo aplicar en el caso general, cuando phi no es una función lineal, con lo cual es muy difícil de determinar cuándo esto realmente es una contracción. ¿Está bien? Igual tenemos que desechar el método. No, porque en muchas cosas de lo numérico, que no me escuche ningún matemático, pero uno va, plantea el problema, prueba, y si funciona, funciona. ¿Está bien? O sea, no tengan miedo de hacer cosas que, si divergen, no pasa nada, no es que algún desastre natural se va a producir. Simplemente la computadora nos va a arrojar un resultado que dice que está mal. Por supuesto, si ese resultado después lo tomamos, si da algo incorrecto y después lo usamos para otro cálculo, vamos a estar arrastrando ese error por todos lados. Pero en este caso tenemos una forma muy fácil de saber, de verificar si lo que encontramos es un punto fijo o una solución del problema o no. Entonces, uno va, prueba, plantea el problema de punto fijo, construye una phi cuyo punto fijo es equivalente a la ecuación que uno tiene que plantear y se fija si converge. ¿Está bien? Si puedo hacerlo de una manera inteligente, de forma tal de tener más chance de conseguir lo que uno quiere, mejor. Pero si no, va y prueba. No tengamos miedo de hacerlo al tanteo, estas cosas. Básicamente porque esta verificación suele ser complicada, digamos. No tengo ningún método para exhibir, para decirle, hagan esto y se van a dar cuenta que la cosa funciona. No. Bueno, entonces déjeme ver un problema interesante en el sentido de resolver sistemas de ecuaciones lineales. No todos los sistemas, desde ya lo digo, el método que proponemos, que es Jacobi, que es punto fijo aplicado a un sistema lineal, uno de los métodos de punto fijo aplicado a resolución de sistemas lineales, a veces funciona y a veces no. Podemos decir por qué este ejemplo que estoy poniendo funciona y después, digamos, ustedes verán cómo lo usan. Fíjense, bueno, tengo este sistema lineal de 3×3 y quiero encontrar las soluciones de esto. No es muy complicado, yo podría resolverlo, digamos, ¿cómo es? A mano, o digamos, con un poco de trabajo, pero lo que quiero es plantear esto como una ecuación de punto fijo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a despejar x1 de la primera ecuación, de 3x1 más x2 más x3 igual a 8, voy a despejar x1. Entonces paso x2 y x3 restando y 3 dividiendo. Entonces me queda esta ecuación. x1 es 8 menos x2 menos x3 sobre 3. Perfecto. Normalmente este paso siempre, o algo equivalente a esto, haríamos, y después reemplazo x1 acá y acá y me queda un sistema de 2×2. Bueno, no vamos a hacer eso. Vamos a hacer un despeje que no es un despeje. ¿Por qué? Porque ahora voy a despejar de la segunda ecuación x2. Entonces paso x1 y x3, que están restando del otro lado sumando, al 9, y divido por 4. Y entonces me queda esta segunda ecuación. ¿Por qué digo que no es un despeje? Porque en esta segunda ecuación tengo x1 metido. ¿Está bien? Entonces no despeje nada. Y de la tercera ecuación, despejo x2. Perdón, x3. Entonces paso x1 y 3x2 que está restando del otro lado, menos x1 más 3x2 sumado a 2, y después divido por 5. Entonces despejé x1 de la primera, x2 de la segunda y x3 de la tercera, sin hacer los reemplazos. Es decir, cuando despejé acá no dije, bueno, pero x1 en realidad es todo esto, entonces de ahí despejo x2. No. Lo dejé así. Entonces lo que veo es que lo que me quedó en este sistema equivalente, que es un sistema lineal escrito de una forma distinta, es el mismo sistema lineal escrito distinto, se puede plantear como una ecuación de punto fijo. Agarro el lado derecho y lo pienso como una función de R3 en R3. Dado x1, x2, x3, phi
de ese vector de R3 me devuelve el lado derecho de estos despejes que hice. ¿Está bien? Y entonces, ¿cuándo voy a tener una solución del sistema original? Cuando tengo una ecuación, una solución de punto fijo de esta phi. Bueno, vamos a ver qué obtenemos. Partí de un punto que se me ocurrió, 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque sí. ¿A qué distancia estoy del verdadero valor? Que como verán acá, cuando convergió, es el 1, 3, 2. ¿Está bien? Si vamos acá, pongo 1, 3, 2, 3 más 3, 6, más 2, 8, menos 3, ¿qué habíamos dicho? Era, no me acuerdo los valores, 1, 3 y 2. Menos 1, más 12, 11, menos 2, 9. Y el último es 1, menos 9, menos 8, más 10, 2. Perfecto, esa es la solución, el 1, 3, 2. Y entonces empiezo del 0, 0, 1, pero pueden hacerlo, no me crean, pero digamos, lo que les digo es, partan del número que sea, del vector que sea, y van a llegar más lento o más temprano, más tarde o más temprano, al valor 1, 3, 2. Entonces acá voy haciendo muchas iteraciones, tuve que hacer para que se estabilizara 34, digamos, esta debe ser la primera vez que se estabiliza con esta cantidad de decimales. Por supuesto que esto es lo que me muestra la máquina, si les pido que me muestren más decimales, seguramente esto no es 3, sino que es 3,000000183, no sé, cualquier cosa. Por eso es que el error no es 0, es 10 a la menos 12. O sea, hay otros dígitos. Pero, digamos, con estos dígitos se estabilizó en esto, o tal vez un poco antes. Entonces, voy mirando cómo van decreciendo los errores. ¿Sí? Y fíjense que el cociente del error anterior y el error actual, el error del valor en que estoy, siempre son números menores que 1, quiere decir que el error va decreciendo, ¿sí? El numerador es más chico que el denominador, por esto estos cocientes me dan menor que 1, a veces más grande, a veces más chico, pero en algún momento se estabiliza en un determinado valor. Ahora vamos a descubrir enseguida quién es este número en el que se estabiliza. ¿Está bien? Entonces, uno lo que puede ver es que esto converge. Y converge a la solución. Entonces tenemos un método relativamente barato, transformamos el problema en un problema de punto fijo, iteramos, aplicándole phi a un x0, al resultado lo llamé x1, le apliqué phi, cosa que computacionalmente se puede hacer muy sencilla, y eso convergió al verdadero valor. Y con una tasa de decrecimiento más o menos fija. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando uno construye esta matriz? Fíjense que 8, 9 y 2 dividido 3, 4 y 5 me dan números fijos. Pero acá tengo menos un tercio x2 menos un tercio x3. Un cuarto por x1, un cuarto por x3. Menos un quinto x1 más 3 quintos x2. Entonces esta matriz, que llamé J, menos un tercio, un cuarto menos un cuarto, menos un quinto, 3 quintos, es la matriz por la que tengo que multiplicar al x y después sumarle el b. Me olvidé de escribir todo. Esperen que escribo eso. Voy a escribir ahora menos un tercio, menos un tercio. Ahora enseguida menos un quinto, 3 quintos y 0. ¿Sí? Ese es j, y a eso le estoy sumando 8 tercios, 9 cuartos, 2 quintos. Entonces, déjenme mirar acá. Lo que estoy haciendo es, yo estoy definiendo phi de x1, x2, x3. Si lo miro matricialmente, sería j multiplicando al x1, x2, x3, más
B. ¿Está bien? Donde J es esta matriz y B es este vector, o matriz columna, como quieran escribirlo. ¿Está bien? Entonces ese es el J, la aplicación de punto fijo que presentamos para esto es esta de acá. Bueno, lo que estoy mirando son los autovalores. Este B no importa, la convergencia no la va a determinar ese B, porque fíjense que cuando haga phi de x menos phi de y, me va a quedar j de x más b menos j por x, j por y más b. Y el b se va a simplificar, y me va a quedar j de x menos y. Entonces, que sea una contracción lo determina la matriz J. El B no interviene para nada. Eso permite resolver el problema con cualquier lado derecho que ustedes pongan. ¿Está bien? Entonces, lo que tengo que calcular son los autovalores de J. Eso es lo que me determina si la matriz va a dar lugar a una explicación de punto fijo convergente o no. J la llamé de Jacobi, de que es el método de Jacobi. ¿Está bien? Bueno, volvamos a las transparencias. Y entonces, acá tenemos el J, y calculé los autovalores. Y los autovalores me dieron, es una cúbica, ¿no? Porque es una matriz de 3×3, el polinomio característico es una cúbica, y entonces me quedaron 3 autovalores, uno siempre tiene que ser real en una cúbica, y los otros dos me quedaron, el autovalor 2 y el 3 son complejos conjugados. ¿Está bien? Los calculé, ustedes los pueden calcular o a mano o, digamos, tienen herramientas en Python, en los paquetes NumPy y los de álgebra lineal como para calcular autovalores. Pueden calcular estos autovalores y con esos autovalores pueden ver que el más grande, en valor absoluto, como son complejos tengo que tomarle el módulo, ¿no? El módulo en valor absoluto es el primero, ¿vale? Que llamé lambda 1. Y ese me da 0,4546. Fíjense lo de la convergencia. 0,4546. Eso es a lo que está convergiendo el cociente de los errores consecutivos. Es decir, asintóticamente, o sea, para valores de n muy grandes, los errores crecen con una tasa que tiene que ver con el autovalor más grande elevado a la potencia n. ¿Está bien? Entonces, si ese autovalor es módulo menor que 1, lo que llamamos el radio espectral es menor que 1, quiere decir que esto va a ir convergiendo a 0 con cierta velocidad. Mientras más chico sea el autovalor más grande, más rápido va a ser la convergencia a la verdadera solución. ¿Está bien? Porque los errores van a decrecer cada vez de manera más rápida. Pero, bueno, lo que tenemos es convergencia. Esta convergencia se da siempre, yo hago esto mismo para cualquier matriz, para cualquier sistema y converge, la respuesta es no, porque no siempre la matriz J que obtengas va a tener autovalores menor que 1. ¿Está bien? Y de hecho podemos ver qué fue lo que hicimos, cómo elegimos el sistema y cómo elegimos la matriz para hacer esto. Fíjense, 3, 4 y 5 en la diagonal. Le ganan, son el número más grande correspondiente de la fila. Es decir, acá despejé el 3, lo pasé dividiendo, y me quedó menos un tercio, menos un tercio. Acá me quedó menos un cuarto, perdón, un cuarto, un cuarto, y acá me quedó 2/5 menos 3/5. No, perdón, menos un quinto, 3/5. Entonces fíjense que acá, hecho a propósito, para el ejemplo, los números que multiplican a la variable que despejé son los más grandes de la fila. Es más, no solamente son más grandes, sino que le ganan a la suma de los otros dos. 3 le gana a 1 más 1. 4 le gana a, digamos, 1, valor absoluto, 1 más 1. Y 5 le gana a 3 más 1. Entonces, por eso es que esto converge. Por eso no. Eso es una condición suficiente para que lograr la convergencia. ¿Está bien? ¿Y qué pasa si uno dice, y si acá el 4 hubiera estado acá y 3 acá? Y bueno, ¿quién me dice quién es la primera ecuación, quién es la segunda y quién es la tercera?
O sea, porque me lo dieron así, no tengo por qué aceptarlo. Este sistema, si uno lo intercambia las filas, sigue siendo el mismo sistema, con la misma solución. ¿Está bien? Entonces uno puede siempre despejar la variable que tiene el coeficiente más grande de cada una de las ecuaciones. Y si se llega a dar esta situación en que el coeficiente que multiplica a la variable le gana a la suma de todos los otros en valor absoluto, ¿sí? Entonces eso hace que el método de Jacobi sea convergente. ¿Está bien? Parece una condición muy artificial, pero en muchas aplicaciones eso se verifica. ¿Está bien? Bueno, sería demasiado tiempo, no es difícil, digamos, lo que ustedes saben de álgebra lineal es suficiente para para la justificación de todo esto, pero sería, digamos, irnos de muy específico con un tema, ver, digamos, la teoría de los métodos iterativos, método de Jacobi. Hay otro famoso que es Gauss-Seidel, lo pueden investigar, digamos, que es muy parecido a esto, lo único que aprovecha lo que ya despejé para ir reemplazando. El x1 que obtuve acá lo reemplazo acá. En vez de usar el x1 original, uso el x1 que ya despejé en esta segunda ecuación. Pero básicamente es la misma historia, y con eso, digamos, uno logra métodos iterativos. Esperen que hay una pregunta. Con esa condición con la que mencionamos recién, que ahora la escribo un poco mejor, claro, no sería necesario calcular los autovalores. Ya sé que los autovalores van a ser de módulo menor que 1. ¿Está bien? Entonces eso es, la pregunta que hicieron es si esa condición que mencionamos recién, que se llama la de diagonal dominante, que ahora vamos a escribir, es suficiente para saber que converge, sin necesidad de calcular los autovalores. ¿Está bien? Lo que pasa es que esa condición puede no darse y todavía ser convergente. ¿Está bien? Es una condición suficiente, pero no es de ninguna manera necesaria. ¿Está bien? Si tenemos más de un autovalor definido en R, lo que tenemos que hacer es calcular el de módulo máximo. Si tenemos menos 0,45 y menos 0,78, bueno, será el radio espectral 0,78. ¿Está bien? Y la matriz J, uno la construye despejando, así. Uno lo que elige un orden de las variables, de las ecuaciones. Y con este criterio, tratando de que el coeficiente que multiplica cada una de las variables sea lo más grande posible. Y si ustedes se fijan, lo que hicimos acá nos da cómo encontrar la matriz. Imagínense, déjenme escribir esto. Nosotros, ¿qué teníamos? 3x1 menos x2 menos, no, más x2 más x3. ¿Así era? Esperen que hay otra pregunta. Ariana, no entiendo tu pregunta. Si tengo que dos veces el mismo x tienen el coeficiente máximo. Sí, por ahí no la escribí bien. Si tengo, No, por contámela. ejemplo, dos veces que x2 tiene el coeficiente máximo en En dos dos, ecuaciones. en dos ecuaciones distintas. Claro, no te sirve, porque vos tenés que despejar, de cada ecuación tenés que despejar una de las variables. Entonces, Claro, pero ¿qué hago? Ya este método no me sirve si no está tengo... seguro. El Ah, asunto es que no está seguro que te sirva. ¿Está bien? ok, Aún, perfecto. a ver, déjenme mirar cómo era la matriz, que no me acuerdo. Menos x1 más 4x2 menos x3. Igual, igual, y acá el último. Ustedes están viendo lo que yo escribo, ¿no? Entonces, x1 menos 3x2 más 5x3 igual a algo. Este es el sistema de ecuaciones que tengo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Acá la matriz, déjenme escribir la matriz, es 3, 1, 1, menos 1, 4, menos 1, y 1, menos 3, 5. Esta no es la matriz J, sino que es la matriz del sistema.
¿Está bien? Bueno, ¿qué fue lo que hicimos para construir la matriz? El orden de las ecuaciones, dijimos, es arbitrario y uno lo hace para que la diagonal, cuando uno intercambia las filas, va a cambiar la diagonal, pero uno trata de que la diagonal sea lo más grande posible. ¿Por qué? Porque va a pasar dividiendo. Supongo, acá ya estaba escrita de esa forma. Bueno, agarro la diagonal, el -3 está afuera, se me fue la virome, pero agarro esta diagonal y yo puedo escribir esto de esta manera. Como una matriz diagonal más lo que sobra. No hice nada más que separar diagonal y el resto de la matriz. Vamos a llamarla no diagonal. Esta es la matriz original, supongamos A. La matriz del sistema. Entonces me quedó así. Bueno, ¿cómo construir la matriz J? Si yo tenía A por X igual a algo, a C, esto es lo mismo que B por X más N por X igual a C. Y lo que hice matricialmente es pasé el NX, todo lo que no era diagonal, del otro lado, y multiplico por la inversa de la diagonal. Que invertir una diagonal es muy fácil. Yo esto no lo tengo que hacer, yo lo estoy mostrando lo que algebraicamente hicimos. El despeje lo hacemos como lo planteamos recién, ¿está bien? Y ustedes van a ver en la práctica cómo programar esto, ¿está bien? Después es una cuestión, digamos, algorítmica más complicada, me estoy torciendo. Pero fíjense, esta matriz es la que llamamos J. Y esto es lo que llamamos B. ¿Por qué J es eso? Déjenme escribirlo en una hoja nueva. La matriz D, su inversa, cuando una matriz es diagonal, calcular la inversa es muy fácil. Es 1/3, 0, 0, 0, 1/4, 0, 0, 0, 1/5. Y por eso me interesa que estos números sean los más grandes que pueda, para que estas inversas sean lo más chicos posible. ¿Está bien? Entonces cuando haga d a la menos 1 por n cambiado de signo, va a ser la matriz 1/3, 0, 0, 0, 1/4, 0, 0, 0, 1/5. Bueno, con un signo menos adelante, que me olvidé de poner. Y eso multiplicando a la matriz n, que es 0, 1, 1, menos 1, 0, menos 1, 1, menos 3, 0. Y cuando hagan este producto, nos va a quedar la matriz J. Vamos a hacerlo. Esto por esto me queda 0. Esto por esto me queda 1/3. Esto por esto me queda 1/3, pero con signo menos, menos acá y menos acá. Porque tenía un menos adelante. Esta fila por estas columnas. Me queda esta fila por esta columna, me queda este por este menos 1/4, con este menos 1/4. Esto por esto me queda 0. Y esto por esto me queda menos 1/4 nuevo, 1/4. ¿Sí? Y por último, esta fila por esta me da 1/5 menos 1/5. Esto por esto me da menos 3/5 más 3/5. Y la última, 0. Y fíjense que lo que obtuvimos es la matriz J. ¿Tengo que hacerlo así? No, en un caso 3×3 me conviene despejarlo, pero en el caso, digamos, matricial, que me preguntaron cómo se construye, bueno, se puede construir matricialmente así. Agarro la diagonal, le invierto, que en realidad no es que la tengo que invertir, porque invertir una matriz diagonal es simplemente dividir los elementos, hacer el recíproco con los elementos de la diagonal, como hicimos acá. El 3 1/3
el 4 un cuarto y el 5 un quinto. La matriz diagonal se invierte fácil. Y después multiplicar, fíjense que no estamos haciendo otra cosa que multiplicar cada fila por cada uno de estos números. Con lo cual, algorítmicamente es muy fácil, uno no tiene que ni que hacer las matrices ni todo esto. Uno agarra los elementos que está fuera de la diagonal, los divide por el elemento de la diagonal de la misma fila y le cambia el signo. ¿Está bien? Entonces me quedó 1 sobre 3, 1 sobre 3, cambiado de signo. Menos un tercio, menos un tercio. Menos 1 sobre 4, menos un cuarto. Menos 1 sobre 4, menos un cuarto, cambiado de signo, un cuarto, un cuarto. Y así lo mismo con esta matriz. ¿Está bien? La implementación después lo van a ver, y van a ver que ni siquiera tienen que calcular esta matriz, que uno puede hacer la implementación muy fácil, sin necesidad, o sea, la iteración, el punto fijo, lo calcula muy fácil a partir del sistema original. ¿Está bien? La implementación es otra cuestión. Pero con eso, uno arma esta matriz, arma el algoritmo y Profe, no espera se que ve, eso se ve converja. una línea blanca nada más. Ah, perdón, vuelvo. Igual esto lo voy a hacer, pero para mostrarles. Ahí está. Ok. Bueno, entonces uno armaría, en realidad no esta matriz, uno arma el algoritmo, no le importa que escribirlo matricialmente, simplemente quiere, dado un x1, x2, x3, encontrar el phi de x1, x2, x3. Tiene que armar la función. Y armar la función se puede algorítmicamente hacer muy fácil con un ciclo, digamos, con un for o con un while, digamos, ustedes fácilmente lo pueden implementar sin necesidad de construir ninguna nueva matriz, a partir del sistema de ecuaciones. Bueno, y esto, digamos, uno tiene un criterio que es calcular los autovalores para saber el máximo en módulo de los autovalores, nos dice si converge o no. ¿Está bien? Y el criterio práctico es, bueno, despejen de cada ecuación la variable que tiene el coeficiente más grande posible. Por supuesto, como la pregunta era pertinente que hicieron, si, qué sé yo, tengo que en la primera fila el coeficiente de x2 es el más grande, y en la tercera también, el de x2, bueno, no voy a despejar dos veces x2, tengo que despejar otra ecuación. Entonces, me tengo que aguantar que el coeficiente que elijo de la tercera fila no sea el más grande, sino que sea algún otro, el que le sigue, qué sé yo. Eso quiere decir que no siempre el método de Jacobi va a ser convergente. Eso no hay ninguna garantía que el método de Jacobi sea convergente. Hay otros métodos, Gauss-Seidel, bueno, hay métodos más sofisticados, y siempre nos queda, o sea, no hay ningún método iterativo de este tipo, de punto fijo, en el que podamos estar seguros que para cualquier sistema lineal que pongamos siempre va a haber solución. Hay clases particulares de matrices, dependerá de los problemas, muchos de estos problemas vienen de resolver ecuaciones diferenciales. Bueno, cuando veamos matrices de Markov, cuando veamos cadenas de Markov, ahí vamos a tener matrices donde esto funciona. ¿Está bien? Entonces, digo, hay problemas particulares en los que estos métodos son muy eficientes. Pero esto era simplemente como una ilustración de lo que podía ser el método de punto fijo en varias variables. Pero ahora vamos a cambiar de problema. ¿Está bien? Bueno, y uno de los problemas déjenme. Sí. Esperen un minuto. Alguien tiene una pregunta, creo. A ver, si lo que tenía que ver de los autovalores era que su módulo sea menor que 1, no entiendo cómo lo compruebo con autovalores imaginarios. El módulo del complejo, ¿está bien? O sea, cuando yo tengo que lambda es A más IB, o más menos, porque si la matriz es real, los autovalores complejos van a aparecer de a pares.
Entonces, el módulo de lambda es lo que me dice Pitágoras. Raíz cuadrada de al cuadrado más b cuadrado. ¿Está bien? Ese es el módulo de un complejo. ¿Está bien? Bueno, vamos a cambiar ahora de problema. ¿Sí? Bueno, habíamos visto en la introducción que hicimos la primera clase que uno de los problemas, y uno de los problemas más interesantes, si quieren, con muchísimas aplicaciones. Toda la física, realmente el tema de ecuaciones diferenciales y el cálculo diferencial nació con Newton para resolver problemas de la mecánica celeste, ¿está bien? Pero después se vio que toda la física se podía escribir en ecuaciones diferenciales, pero no solamente la física, digamos, bueno, si es la física, todas las cosas que tengan que ver con sistemas físicos, la química, la biología, digamos, hay un montón de problemas que se modelan desde las ecuaciones diferenciales, para indicar no solamente la dinámica, pero muchas veces la dinámica de un sistema, entendiendo por un sistema cualquier cosa, un grupo de planetas y una estrella, las concentraciones de sustancias, qué sé yo, problemas de cualquier tipo. El estado del sistema es el conjunto de variables numéricas que describen cómo está ese sistema. Y uno lo que piensa es que la tasa de variación de esas cantidades depende de las cantidades mismas y tal vez de algo que depende del exterior, de cómo el medio ambiente está influyendo en el sistema. ¿Está bien? Entonces todo se puede modelar por ecuaciones diferenciales. Ustedes ya vieron esto y vieron un montón de ejemplos en Mate 1. En la introducción también mostramos algunos, ahora vamos a repetir, pero ese es el problema que nosotros vamos a estudiar. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que queremos. Lo que vamos a resolver nosotros es lo que se llama el problema de valores iniciales. ¿Y el problema de valores iniciales qué es? Es dar la ecuación diferencial, que es una variable o un conjunto de variables, x de t podría ser un vector, un elemento de Rn, ¿sí? Entonces, ese conjunto de variables, lo que estamos proponiendo es que varían, su derivada con respecto al tiempo, es igual a una función conocida que depende explícitamente del tiempo. Si terminara ahí, ¿no? Si yo no tuviese esta parte, eso es un problema fácil, porque es un problema de integración. Va, fácil. Hay que calcular la integral, pero si yo digo x punto es igual a una función conocida del tiempo, integro eso y ya está. Pero bueno, no, es un poco más complicado. Depende del tiempo explícitamente, pero también depende del estado mismo. ¿Sí? Y lo que yo conozco es un tiempo particular en donde el estado es conocido. Es decir, yo quiero resolver cómo se mueven la Tierra y la Luna alrededor del Sol, conozco la ley, que es la ley de gravitación, pero además sé que hoy a las 8 de la noche el Sol va a estar, bueno, o la Tierra alrededor del Sol va a estar en tal punto y la Luna va a estar en tal otro. Conozco todos los estados, todas las posiciones de los tres cuerpos, y lo que trato de hacer es, con la ley que conozco, que es la ley de gravitación, ver cómo evoluciona eso en el tiempo. ¿Está bien? Ese es el problema que estamos planteando. Bueno, ¿hay otros problemas asociados a ecuaciones diferenciales? Sí. Muchas veces me va a interesar, por ejemplo, saber qué pasa con un sistema si conozco en dos tiempos distintos alguna de las variables. ¿Está bien? No nos vamos a entrar, no es un problema que nosotros vayamos a atacar, pero que se podría también plantear dentro del problema de ecuaciones diferenciales. No en el concepto de valores iniciales, sino en el concepto de condiciones de borde. ¿Saben? Por ejemplo, el caso típico, las vibraciones de una cuerda. Uno tiene una cuerda de guitarra que cuando la pulsa va a oscilar, ¿y cómo oscila en cada punto? Y bueno, no sé, pero sé que en los extremos, en las dos puntas de la cuerda, va a quedar quieta. Entonces tengo condiciones sobre lo que pasa en un extremo de la cuerda y en otro extremo de la cuerda.
Entonces tengo dos condiciones en los extremos y esos son lo que le llaman condiciones de borde, condiciones de contorno, condiciones de frontera. ¿Está? No es un problema que, no es que no tenga interés, es un problema que no vamos a abordar nosotros. ¿Está bien? En este curso, digamos, hay cosas que tenemos que dejar de lado, no podemos abarcar todo, obviamente, y entonces nos quedamos con algunas cosas, bueno, con el problema de valores iniciales y no de contorno. Bueno, ¿cómo lo vamos a atacar? ¿Qué es el método de Euler? Que son todo lo que vamos a presentar acá, no son métodos analíticos, son métodos numéricos. Y los métodos numéricos lo que tienen, como todo método numérico, de malo es que son soluciones aproximadas y no exactas, y lo que tiene de bueno es que nos da lo mismo la complejidad que tenga, bueno, no es que nos dé exactamente lo mismo, pero el método no le importa, siempre hace lo mismo, no importa que esta f sea muy complicada, sea muy sencilla, sea lineal, no sea lineal, siempre hago lo mismo. ¿Está bien? Con una f distinta para cada problema, pero siempre hago lo mismo. Y lo que hace el método de Euler es lo más sencillo de todo, es decir, bueno, si yo quiero evolucionar en el tiempo, y x de t es una función del tiempo, lo que planteo es que x, me olvidé, x de t sería acá, x de t es parecido, no es igual, a lo que vale en t0 más x punto en t0, o sea, más su derivada en t0, por t menos t0. Y lo que tengo, o sea, estoy haciendo una aproximación por recta tangente de algo que no lo es, que no es lineal. Digamos, esto es lineal y acá estoy poniendo una función lineal. Bueno, esta función lineal va a ser una aproximación, como Taylor lo es de una función cualquiera, es una aproximación de Taylor de orden 1 de la solución del problema. Y fíjense que x punto en t0 es conocida porque x lo conozco en t0. Entonces reemplazo acá t0 y x0 y obtengo la pendiente en x0, en t0, perdón. Entonces esto es conocido evaluando esta función en este punto, t0, x0. Y entonces con eso construyo la recta tangente. ¿Está bien? Lo que acabamos de decir, x punto lo puedo despejar, y nos queda esto. Uno dice, bueno, esta es la verdadera solución, ¿sí? Que se supone que no conozco, pero supongamos que la puedo graficar. Esta es x de t, y acá tengo la recta tangente. Durante un tiempito, estas dos cosas se van a parecer. ¿Está bien? Acá ya vemos que con este tiempo suficientemente lejano de t0, ya se separaron bastante. Pero si me quedara con un tiempo chiquitito, se parecen mucho. Y entonces la idea es ir avanzando por rectas tangentes. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la idea del método de Euler? Agarro el intervalo, supongamos que t grande, y eso creo que está, salvo que me haya equivocado, en todos lados t grande es el tiempo que quiero integrar. Supongamos que quiero integrar 10 segundos mi sistema. Entonces, desde t0 voy a ir hasta t0 más 10 segundos. ¿Está bien? Parto en intervalos iguales. Acá es, en los métodos de integración que nosotros vamos a ver, es completamente irrelevante si el tiempo lo elijo constante, el paso lo elijo constante o no. ¿Está bien? Algunas fórmulas van a ser más sencillas si considero esto, pero perfectamente podría haber considerado tiempos variables. Y en la práctica es bastante, en las aplicaciones, es bastante útil considerar que el tiempo, los pasitos los que voy dando, son variables. Porque a veces la ecuación puede ser que sea más complicada, porque la f es muy oscilatoria y a veces no tanto. Entonces, el h variable puede ser una buena idea. Pero para simplificar, para entender las ideas generales, vamos a suponer que yo voy a avanzar pasos de, por ejemplo, quiero integrar en 10 segundos, voy a considerar 1000 pasos, entonces avanzo de una décima de segundo. Hago 1000 pasos de una décima de segundo hasta llegar a los 10 segundos. Creo que dije mal, ¿no? Bueno, no importa, ustedes entienden. Hago la cantidad de pasos necesarias, chiquititas, para llegar al tiempo que quiero avanzar. Bueno, entonces considero estos tiempos, T0, T1, que es T0 más H, T2, que es T0 más 2H, Tn, que es T0 más NH, y por supuesto, cuando haga NH, NH va a ser T, el T final. Entonces acá lo tengo graficado. En el eje real, en el eje de los tiempos, tengo T0, T1, T2, todos equiespaciados, lo que dijimos hace un rato. Pueden ser equiespaciados o no, esto es para simplificar algunas cuentas, algunas fórmulas, nada más que para eso, pero perfectamente podría considerar intervalos variables. Bueno, ¿y cómo hago? Bueno, avanzo de T0 a T1. Agarro X0,
y hago más h por T0x0. Es avanzar por la recta tangente que pasa por el T0x0. ¿Está bien? Lo que dijimos recién. Acá, este sería T1 y avancé hasta acá. Y ese para mí, este valor, es x1. ¿Es lo mismo que x en T1, la solución exacta? Obviamente que no, pero es una aproximación. Bueno, ¿qué hago ahora? Ahora digo, estoy en el tiempo T1 y mi solución vale x1. Bueno, hago lo mismo. Si se tiene que cumplir la ecuación diferencial, hago x2 igual a x1 más h por f de T1 x1. Y así sigo. Hasta el final, hasta xn igual a xn-1 más h f de Tn-1 xn-1. ¿Está bien? Así voy avanzando, paso por paso, y voy obteniendo las soluciones aproximadas. Bueno, después vamos a hacer un análisis de error y vamos a ver qué error estamos cometiendo por quedarnos con la función, por el polinomio de Taylor de grado 1, en vez de la verdadera solución. Pero además, ¿qué acumulación de errores tengo? Porque fíjense que acá ya empiezo mal, porque empiezo en un punto que no es x de t1, sino que es x1. Ese análisis lo vamos a hacer en un rato, pero déjenme avanzar un poquito más. Hay una pregunta. Claro, acá me preguntan si no fueran x espaciados, si la fórmula no va a h. No, claro, por supuesto. Este h podría hablar de un h1, un h2, un h3, que son la longitud de estos intervalos, que pueden ser todas diferentes. Entonces acá tendría que multiplicar por la longitud del intervalo que avancé, que no tiene por qué ser h el mismo en todos los casos. Pero si acá avancé h1, le pongo h1. Si para ir de T1 a T2 lo llamé H2, acá multiplicaré por H2. Multiplico por la longitud del intervalo para ir de un T al siguiente. ¿Saben? Pero eso es lo único que cambia. A ver, esperen que hay dos preguntas. O sea, lo que hago es muchos polinomios de Taylor de primer orden centrados en distintos puntos. Exactamente eso. Sí. Ahora voy a poner un grafiquito. ¿Y podría explicar cómo es gráficamente de nuevo? Sí. Espérame un poco que... A ver, déjame... Esto. Esto que hice en un paso, ahora que estoy en X1, vuelvo a evaluar, o sea, si estuviera acá, en X de T1, en la verdadera solución, trazo la recta tangente que pasa por acá, que sale de X de T1, X de T1, avanzo por otra recta tangente y avanzo un paso H y me fijo ahora dónde estoy. Bueno, hago eso, pero en realidad no lo hago desde X de T1 porque X de T1 no la conozco, porque se supone que yo estoy haciendo esto porque no sé quién es X de T. Entonces, desde este punto, desde el punto que me dio la recta tangente primera, tengo un X1, evalúo en este T1 X1, ahí me va a dar una pendiente y con esa pendiente trazo una recta por acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en cada paso. Más adelante, creo que en la próxima transparencia de donde estábamos, hay un gráfico de eso. Déjenme avanzar un poco, cualquier cosa después lo dibujamos. ¿Sí? Pero entonces, voy avanzando haciendo esto, digamos, fíjense que como algoritmo es muy sencillo el método de Euler, porque simplemente lo que tengo que hacer es la evaluación de la f, multiplicar por h y sumarle el paso anterior. ¿Está bien? Vamos de nuevo. A ver, tengo varias preguntas. Aproxima bien en el punto en el que lo armes. No entendí tu pregunta, Anaí. Anaí. Ah, está bien. Ok, está bien.
Bueno, entonces vamos a avanzar. Creo que acá consideré un ejemplo de los resultados. O sea, esto, uno puede decir si está bien, si está mal, qué sé yo, pero vamos a verlo en un ejemplo. Voy a implementar este algoritmo en un caso particular, donde la f es f de tx igual a x. ¿Está bien? El caso lineal, más sencillo, que sabemos la respuesta, lo que tiene de bueno es que sabemos la respuesta exacta. ¿Está bien? Entonces vamos a ver qué nos queda en ese ejemplo. Consideramos x de t, x punto de t igual a x de t, y x en 0 igual a 1. La respuesta la recontra conocemos, es x de t igual a e a la t, porque es el caso particular en que la f de tx es x. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver qué sería esto. Fíjense que siempre que evalúe, tengo que evaluar en x0, en x1, en realidad sería en t0, x0, t1, x1, t2, x2, pero la f en este caso es un sistema, lo que se llama una ecuación autónoma, no depende precisamente del tiempo, depende solamente de x. Entonces me queda esto. Entonces x0, x1 es x0 más h por f de x0, que es x0, o sea que me queda 1 más h x0. X2 es lo mismo, x1 más h por f de x1, que es x1, que es 1 más h por x1, y a su vez x1 era 1 más h por x0, con lo cual me queda 1 más h al cuadrado por x0. Y así con todos. Entonces el método de Euler, uno puede criticarlo por muchos lados, pero lo que no puede criticarlo es por su sencillez. Digamos, es más sencillo no puede ser el método. Por supuesto que además este problema es fácil, entonces queda muy sencillo la solución general. Déjenme mostrarles qué pasa con distintos valores de h. Uno dice, bueno, estoy haciendo esto que es de una ingenuidad absoluta, pero vamos a ver qué resultados obtenemos. Entonces, yo partí, usé dos h distintos, un décimo y un centésimo. Y para avanzar un segundo, consideré 10 pasos cuando h es 0,1, o sea, el n grande, el n, digamos, la cantidad de pasos totales es 10, y acá, como elegí un centésimo, la cantidad de pasos totales que elegí es 100. Bueno, y acá marqué, porque en estos valores, en 0, 0,1, 0,2, 0,9, 1, es donde voy a hacer la comparación entre la verdadera solución, X, que sea la t, y la solución que me dan el método de Euler. Entonces fíjense que para 0,1 sería el primer paso del método de Euler cuando h es 0,1, pero sería el décimo paso del método de Euler cuando el paso es 0,01. Yo tengo que avanzar 10 pasos para llegar al 0,1 porque voy avanzando de un centésimo. En 10 pasos llego a un décimo. Entonces, no, para comparar en los mismos tiempos, uso cantidad de pasos diferentes. ¿Está bien? Entonces, miren el gráfico. Esta es la exponencial, que en 0 vale 1, que en 1 vale e. Esta es la solución en línea continua, la exacta. Y estos puntitos son los que me dan los valores de t en estos valores, en estos tiempos. Un centésimo, un décimo, perdón, un décimo, dos décimos, tres décimos, etc. Entonces, esto es con paso 0,1. Va siguiendo bastante bien, pero en algún momento se empieza a separar y a ojo se ve que se separa. Mientras que para un centésimo hice mucho más trabajo, porque acá para llegar, para cubrir el intervalo de longitud un segundo, tuve que hacer 100 pasos, es mucho más esfuerzo computacional, pero fíjense cómo se pega bastante, bastante bien a la verdadera solución. Entonces, el método de Euler es, dentro de los métodos de solución de ecuaciones diferenciales en forma numérica, bastante primitivo, es el más sencillo de todos, sin embargo, en un ejemplo funciona bastante bien. Bueno, déjenme ver en una tabla los resultados y después podemos hacer un intervalo. El error, que puedo definir el error como la verdadera solución menos la solución aproximada, está acá tabulada. Esto es para 0,1, para el paso 0,1, un décimo, y acá para un centésimo. Y fíjense los valores que me dan, estos son los valores exactos, es e elevado a estos números. Y acá tengo los valores aproximados con paso 0,1 y los errores. Fíjense que los errores van creciendo a medida que pasa el tiempo, pero en este caso, en todo
siempre se mantienen mucho más chicos que el valor original. Y nunca pasan, el primer dígito siempre es correcto en esta primera aproximación, mientras que acá solamente el dígito entero es correcto. Acá me da el verdadero valor es C, y acá me da 2,59, 2,6 más o menos. Entonces, el primer dígito decimal es correcto. Bueno, uno por supuesto que podría hacer esto con un milésimo o con valores más chicos y ver qué da. Creo que acá tengo un gráfico de los errores. En escala semilogarítmica es cómodo porque acá se ve bien los errores, digamos, si no, vería todo muy cerca del cero y no entendería nada. Entonces hice para los errores escala semilogarítmica porque son números chicos. Entonces acá lo hice también para un milésimo. ¿Está bien? Entonces fíjense que bajé. Fíjense esto, un cuadradito en la escala logarítmica del error corresponde a 10 veces más chico. ¿Está bien? Porque acá fíjense que un cuadradito es 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3. Como es logarítmico, la escala, bajar un cuadrito significa dividir por 10. Entonces fíjense que al dividir por 10, el paso disminuye en 10 y casi exactamente los errores. ¿Está bien? Desde el punto que ustedes quieran, desde acá. Bajo 10 y me quedo un cuadrito más abajo, bajo en 10 la longitud del intervalo y me quedo un cuadradito más abajo. Y lo mismo en todos lados. ¿Está bien? Quiere decir que el error está siendo cada vez más chico en la misma proporción que achico el paso. Y estos son los errores para todo tiempo. Fíjense que llegué hasta los 2 segundos, cosa que no ilustré en la gráfica anterior, pero acá llegué hasta 10 segundos y los errores siguen bajando proporcional a lo que bajé h. ¿Está bien? Entonces, esto es algo característico del método de Euler. ¿Está bien? Más adelante, no sé si en la clase de hoy, pero más adelante vamos a ver métodos donde achicar 10 veces el paso hace que los errores, en vez de bajar 10 veces, bajen 100 o 10.000 veces. ¿Está bien? Son métodos de orden superior. Pero el precio que pagamos por eso es mayor complejidad. Más simple que Euler no puede ser. Bueno, y déjenme ver, ya que estamos, un problema que presentamos en la introducción, que era el método que, digamos, hoy por hoy es bastante invocado, que es el método de contagiados, el método SIR, que es de susceptibles, infectados y recuperados. Entonces, recuerden esto, uno dividía la población en 3 subclases, que son estos, los que no tienen inmunidad, los que están enfermos y los que se recuperaron, que se supone adquieren inmunidad y salen del sistema, lo cual no es cierto para cualquier enfermedad, pero para algunas sí lo es. Y entonces el sistema de ecuaciones que uno planteaba era esto. En su momento discutimos, digamos, no es lo que queremos hacer ahora, discutir por qué este es el modelo, podemos hacerlo en algún otro momento, ya lo hicimos en la introducción. Bueno, y entonces fíjense que no voy a hacer nada más, o sea, los gráficos que les mostré en su momento, los puedo hacer con el método de Euler, y acá se los muestro. Entonces, esto es un problema de valores iniciales, acá tengo condiciones, y acá voy a especificar valores de las constantes, de esta beta y gamma, que lo voy a hacer arbitrario, qué sé yo, lo que me sirvió para que quedaran dibujos razonables, no tienen por qué ser la realidad. Y valores arbitrarios a estas condiciones iniciales. Entonces, la f, fíjense que esto lo pongo como un ejemplo de que para modelos es lo mismo, no tengo que cambiar casi nada. Tengo una f que va de R3 en R3, que es, bueno, esto me da la primera ecuación, menos beta por SI, la segunda ecuación es beta por SI menos gamma por I, y la tercera ecuación es gamma por I. Y eso lo reflejo en la f. Menos beta por SI, más beta por SI menos gamma por I, y gamma por I. Y lo que hago es la iteración como lo estamos pensando en Euler. El punto anterior le sumo un paso fijo, h, por f, esta f, evaluado en el punto anterior. Y así consigo el punto actual. ¿Está bien? Y voy evolucionando a partir de un dato inicial. Fíjense, puse población inicial, 999, no, población total es 1000. 999 susceptibles.
un infectado y 0 recuperados porque todavía no empezó la epidemia. Y agarré valores de gamma 0,5 y lo voy a hacer para 2 valores de beta distintos. Y siempre elegí como paso un centésimo. ¿Saben? Ni muy chico ni muy grande. En los ejemplos anteriores habíamos planteado un décimo y un milésimo. Acá presenté un centésimo. Y haciendo, esto es lo que sale con Euler. No estoy haciendo ninguna trampa. Las curvas que salen con Euler son estas. Ustedes lo pueden verificar, programar esto con un ciclo, con un for, con un while. Es absolutamente sencillo y después lo grafican y van a obtener estas curvas. Y esto lo hice para 2 betas distintos, para 0,01 y para 0,001, y obtuve estos resultados. ¿Está bien? ¿Tienen errores? ¿Esto es la solución verdadera? No, pero refleja bastante bien lo que sale. ¿Y cómo podría descubrir si lo que estoy haciendo es bastante parecido a la realidad? Bueno, como yo no sé cuál es la solución verdadera, porque este sistema no lo resolví, no era tan sencillo como el otro, x punto igual a x, este es más complicado. Bueno, hay cosas analíticas que se pueden decir, después lo discutimos, pero lo que quiero mostrarles es cómo podría saber si lo que estoy haciendo está muy mal o está más o menos bien. Bueno, y esto vale para cualquier método numérico. Algo que uno puede decir es, si yo sé que la precisión, que el error disminuye cuando aumento h, lo que puedo hacer es considerar este h y considerar un h mucho más chico, y eso me va a dar una pista de cuál es el error. O sea, si considero el que me da, por ejemplo, tomo h un milésimo, voy a tener más esfuerzo computacional y ahí voy a obtener una solución distinta. Y después la comparo. Ojo con los tiempos, ¿no? Tienen que recordar que si ustedes comparan cosas hechas con tiempos distintos, tienen que hacer esto. Fijar qué pasos tienen que comparar si usaron un H distinto, para que sea al mismo tiempo, para que el número de pasos por H me dé el mismo valor de T. Entonces, teniendo en cuenta esa precaución, ustedes pueden hacer el método de Euler para 2 valores de H diferentes y ver qué errores cometen. Y eso da una estimación de qué error estoy cometiendo. ¿Está bien? Después lo vamos a discutir con más precisión, pero eso podría ser una idea inicial para hacer esto. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto que hicimos? Yo les propongo ahora hacer un intervalo de 10 minutos y después volvemos con esto. Antes de parar, voy a parar la grabación.